Buenos días, en esta clase vamos a presentar la novela El Lazarillo de Tormes, que pertenece al género de la picaresca. Bueno, lo primero que debéis saber es que esta novela no se llama El Lazarillo de Tormes, este es el título que hemos utilizado de forma cortada. Su nombre real es La vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, y fue escrita exactamente en 1554. Esto se ajusta al final del reinado de Carlos I. Lo curioso es que nacen 3 ediciones al mismo tiempo, en el mismo año, en lugares muy distintos. En primer lugar encontramos la de Burgos, ¿de acuerdo?, que es esta de aquí abajo. En segundo lugar la de Amberes, que es esta de la izquierda, que es, Amberes está en una ciudad de Bélgica. Y por último encontramos la de Alcalá de Henares, que es esta de aquí. La novela desde el principio fue un éxito, pero debemos pensar en qué características tiene exactamente el Lazarillo para haber llamado tanto la atención de la sociedad de su época. En primer lugar, sería por el contexto, el momento en el que viven estas personas, la sociedad que la lee. Y en segundo lugar, por el tema que trata. En lo que se refiere al contexto, debemos decir que en el siglo XVI triunfaron las novelas de carácter idealista. El carácter idealista se refiere a que son novelas que no podrían darse en la sociedad real en la que vivimos. Normalmente tratan temas mitológicos, fantásticos, se introducen muchas canciones, ese tipo de cuestiones. Y triunfaron especialmente dos. Por un lado, los libros de caballería, que os sonará más, y por otro, la novela pastoril. Lo que se refiere a los libros de caballería son novelas que cuentan la historia de un héroe, normalmente es un noble o es de clase social bastante elevada y lucha con valentía, esa es la palabra que mejor les define, por unos ideales. Lo curioso de estos caballeros es que desde el comienzo hasta el final mantienen la misma personalidad y los mismos valores, es decir, no evolucionan a lo largo de la novela, sino que ya empiezan teniendo ese punto de vista. Y la novela de caballería más famosa de España sería El Amadís de Gaula, ¿de acuerdo? Que aquí veis que en la escena se da un caso típico de la caballería. Es un caballero que está siendo nombrado seguramente por una princesa a la que ha salvado y demás. En cuanto a la novela pastoril, narra los amores de dos pastores, normalmente un pastor y una pastora, que cantan en un paisaje bucólico sobre la persona de la que están enamorados. A veces son dos pastores que son amigos y otras veces son los propios enamorados los que están hablando sobre su amor. El paisaje bucólico sería el lugar idílico, normalmente un prado, un bosque, en el que se encuentran los pastores. Y el ejemplo más famoso es La Galatea de Miguel de Cervantes. Y aquí veis lo que sería el paisaje bucólico. Es un prado idílico, hermoso, en el que se encuentran el pastor y la pastora. El problema de estas novelas es que no reflejan la realidad de las clases más pobres y por ello nace la picaresca. La picaresca tiene un carácter realista, eso es lo más importante, es decir, se contrapone al carácter idealista de las novelas de caballería o pastoriles y muestra una visión verídica del mundo en el que viven sus personajes. Y lo más importante, también refleja la personalidad de ellos. Es decir, no solo describe cómo eran las casas, cómo eran las calles en las que vivía la gente humilde, sino que también se molesta bastante en reflejar cómo piensan, cuál es su forma de pensar, cuál es su forma de actuar en función de lo que piensan, etc. Y las características principales de este género serían estas 5. En primer lugar, es autobiográfico, eso significa que relata el propio protagonista relata los sucesos que le han pasado durante su infancia.
y por tanto están en primera persona. En segundo lugar, el protagonista realiza un viaje, ¿de acuerdo?, por diversos lugares. Normalmente son lugares reales, esto también es importante. Es decir, no se inventa ningún lugar, ni son viajes por sitios exóticos como podría ser Egipto, sino que se dan en España, entre pueblos, entre ciudades importantes y demás. En tercer lugar, el protagonista es la víctima de la sociedad en la que vive y sobre todo del hambre. Esto significa que, en este caso sería el lazarillo, sufre porque su sociedad lo rechaza por ser un mendigo, por ser pobre, por ser un niño solo, y esto le hace pasar bastante hambre. Sin embargo, ninguna de estas cuestiones se trata de una forma pesimista, es decir, Lázaro no llega a quejarse de forma pesimista porque le traten así, sino que utiliza la sátira para representar la crueldad de este mundo en el que vive. Entonces, por ejemplo, cuando habla del ciego, lo satiriza mucho, cuando habla también del hidalgo, etc. Por último, el protagonista podemos decir que es un caballero al revés. No le importa el honor, no le importa defender ni su honor ni el de nadie. Solo desea llevar una vida sencilla, tranquila, sin pasar penurias, sin pasar hambre, etc. En cuanto al contexto que se dio para que la picaresca pudiera llegar a nacer en la sociedad española, debemos decir que se dan sobre todo tres situaciones. Por un lado, aumenta la mendicidad en las calles de la mayoría de las ciudades importantes de España, especialmente en Toledo, en Salamanca, en Alcalá. Esto significa que había muchísimos mendigos por la calle. De hecho, aquí os he puesto una imagen de la plaza de la calle Mayor de Alcalá de Henares y veis los soportales. Pues en su momento los soportales fueron construidos de hecho para que los mendigos cuando tuvieran que mendigar pudieran, y hiciera frío o lloviera, pudieran estar ahí dentro y no mojarse. Y bueno, esta es una historia típica de Alcalá, pero pasa en muchas otras ciudades. En la zona en la que está la universidad y donde Cisneros, que es el fundador de la universidad allí, solía estar, no hay soportales porque Cisneros no quería que hubiera mendigos cerca de la zona en la que él solía estar. Por eso, cuando vamos a la Plaza Cervantes, vemos que en una mitad de la plaza sí que hay soportales y en la otra mitad, que es la que pertenece a la universidad, no los hay. Además, otra característica que se dio en esta época es que aumentó la discriminación por la limpieza de sangre. La limpieza de sangre se refiere a no tener entre tus antepasados en unas 3 generaciones judíos conversos o árabes conversos, ¿de acuerdo? Por lo que el que aumentara esta discriminación hacia estas personas hizo que la sociedad se volviera más crítica, más dispuesta a discriminar, a rechazar a los demás, especialmente a los pobres, por sus orígenes, etc. Muchas veces sin tener en cuenta que ellos mismos podían ser cristianos conversos, es decir, haberse convertido más tarde al cristianismo. Pero se demostraban muy dispuestos a criticar, a discriminar, etc. Por último, se produce en esta época una apertura cultural y esto conduce a juzgar más la idealización que había habido en las novelas de caballería o pastoriles, a pensar que a lo mejor estas novelas no representan la realidad y se debe buscar otra cosa que sí que represente el mundo en el que estas personas viven. En pocas palabras, surge la necesidad de dar voz al pueblo y la picaresca
es el género que va a asumir la responsabilidad de dar voz especialmente a las personas más discriminadas, que eran los niños, muchas veces huérfanos, otras veces que rechazados o por su familia o que no tenían dinero para mantenerlos. Bueno, la diferencia entre las novelas idealistas y las realistas es más evidente aún en la pintura que en la literatura. En el caso del cuadro que tenemos aquí a la izquierda, se trata de la Afrodita y Adonis, ¿de acuerdo? Y en este caso es Afrodita la que está declarando a Adonis su amor. Como podemos ver, es una imagen mitológica, es decir, no tiene nada que ver con la realidad en la que se vivía, y además esto se muestra muy bien en los colores que se han elegido para pintarla. Son colores claros, colores muy idealizados, muchos de ellos yo me atrevería a decir que apenas se ven en el mundo en el que vivimos. Es decir, son colores fantásticos. Además, el paisaje, como podéis ver, es lo que llamaríamos un paisaje bucólico, un paisaje idealizado, muy hermoso. Y por otro lado tenemos el cuadro de los dos pícaros comiendo uvas, comiendo fruta, uvas y melón en este caso, que se muestra una imagen más realista del mundo. Esta imagen sí que podría haberse visto en las calles de cualquier ciudad de España entre los siglos XVI y XVII. Como podemos ver, los colores son más oscuros, que se contrapone mucho al cuadro anterior, y además no se busca tanto que la escena sea hermosa por sí misma. El paisaje en este caso no tiene ninguna importancia, solamente tiene interés realmente la acción de los dos niños, sus miradas y por supuesto la comida, porque el hambre es una de las características típicas del pícaro. Bueno, a continuación quiero que vosotros hagáis lo mismo que acabo de hacer yo con el cuadro anterior y determinéis cuál de estas pinturas sería la idealista y cuál la realista. Bien, como podéis ver, la pintura idealista sería la de la izquierda, ¿de acuerdo? Mientras que la realista sería la de la derecha. La idealista se basa en el cuadro de Tiziano, y Europa está siendo raptada por una vaca que resulta ser el dios Zeus. Entonces vemos otra vez un cuadro de carácter mitológico, es decir, no realista. Los colores de nuevo son colores claros, se da mucha importancia al espacio, que el espacio sea bonito, sea idílico. Y por otro lado, en el caso de la imagen de la derecha, vemos una imagen realista. Se trata de una mujer anciana, no se busca que sea representarla de forma hermosa, simplemente de forma verídica, realista, y está alimentando a los pícaros de la zona con huevos. Entonces vemos de nuevo que utiliza colores oscuros, que no se fija tanto en el espacio, sino en los dos protagonistas a los que estamos viendo la cara y por supuesto en la comida, como en el caso anterior. En cuanto a las influencias anteriores que tuvo el Lazarillo, la novela del Lazarillo, es decir, aquellas novelas o pinturas que surgieron antes de que el Lazarillo fuera creado, encontramos algunos elementos populares, ¿de acuerdo?, que toma en general la picaresca, pero en concreto el Lazarillo. De la novela, de la obra de teatro La Celestina, perdonad, se da importancia a la personalidad de las clases más pobres. En cuanto al retrato de la lozana andaluza, la protagonista, que sería la lozana, es un principio de pícara, no es exactamente una pícara, pero sí un principio de este tipo de personajes, porque ella realiza un viaje que
no llega a narrarse desde España hasta Italia, y allí busca